Quiero leerles acá rapidito la introducción de este tema y voy a usar uno de los devocionales que mandé creo que ayer, Consuelo en las Escrituras, y quiero, antes de leerle esta pequeña nota introductoria, que leamos en pantalla Marcos 9:29. Hoy le vamos a explicar a usted, para animar su corazón, su espíritu, la importancia del ayuno, el fundamento bíblico y lo más importante, los tipos de ayunos que hay, para que usted sepa exactamente cómo hacerlo de la mejor manera. Estamos hablando entonces de la cita de Marcos 9:29. Mientras aquí lo colocan en pantalla, y si usted lo tiene ahí en su dispositivo telefónico o físico, puede ir avanzando para leerlo. Pero si no, entonces yo se los leo acá. Dice, Marcos 9:29, Jesús hablando con sus discípulos, les dice, y les dijo el Señor, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Déjenlo en pantalla. El Señor viene bajando del monte de la transfiguración, donde tuvo una experiencia con Dios y con unos discípulos que le acompañaron ahí. La Biblia dice que se transfiguró con ropas resplandecientes, una imagen gloriosa, tremenda. Y mientras el Señor estaba allá en el monte transfigurado con sus discípulos, con estos tres, el resto de los discípulos estaban en la parte de abajo y les trajeron a ellos un niño endemoniado. Su padre lo trajo. Él estaba siendo torturado por el mal, oprimido por el enemigo, y los discípulos, como buenos intercesores, empezaron a orar, a clamar, a reprender, en fin, todo lo que uno puede hacer a la hora de orar. Pero es interesante que la Biblia nos dice que no pudieron hacer nada, no pasó nada. Y el papá ahí, asustado, afligido, compungido por la condición espiritual de su niño, y los discípulos, insisto, haciendo lo mejor que podían, y no sucedió nada, no pasó nada. Y cuando llega Jesús, el relato termina diciendo que el Señor toma el asunto en sus manos, da la orden, el demonio sale y el niño queda absolutamente liberado. Más tardecito, los discípulos, un poquito preocupados, se le acercan y le dicen, y no era para menos, ellos dijeron, Señor, estaban pensando, Señor, oramos en tu nombre, hicimos lo que tú haces en oración, dijimos las palabras que te hemos oído decir, pero nada pasó. ¿Qué sucedió? Y le preguntan al Señor, ¿qué pasó? Y miren la respuesta de Jesús en pantalla. Esto les dijo el Señor. Les dijo, este género, este tipo de demonio. Mire, hermanos, hay niveles de maldad en el reino de las tinieblas. Hay espíritus que son peores que otros. De hecho, la Biblia dice que cuando el hombre dice, ha descuidado su habitación, que ha conocido a Cristo y no se ha llenado de Dios y su palabra, el antiguo espíritu que fue expulsado regresa para ver cómo está esa persona y su habitación espiritual. Y cuando la mira dice, barrida y vacía, escúcheme, va y trae a otros 7 espíritus peores que él. Y el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Hay rangos de maldad. Hay espíritus malignos que tienen ciertas especialidades de maldad. En muchos aspectos, en muchos sentidos. Claro, este no es un estudio de demonología, pero lo que quiero decir es el sentido de esta frase que el Señor les dice a los discípulos. Y les dice, este género, muchachos, este género no sale así nomás. No se trata de hacer la fórmula, el método o las palabras que ustedes me han oído decir. No. Este género de espíritu solamente puede ser echado fuera si ustedes unen
la oración con el ayuno. Mire qué importante, mis amados. Entonces yo quiero leerles aquí rapidito lo que escribo a nivel de introducción con respecto a este versículo. Escribo: existen niveles de maldad en el mundo espiritual. Hay circunstancias que rodean al ser humano, a usted y a mí, donde está involucrado el enemigo. Escuchen bien. Claro, debo de aclarar esto porque hay que hacerlo. Cuando hablamos de demonios y de toda esa cosa de demonología, generalmente pueden haber dos extremos que no son buenos. Hay que evitarlos a todo costo. Uno es irse al extremo de ver demonios por todos lados, ¿verdad? Hasta detrás de las puertas y debajo de la cama, en el servicio, en el patio, en el chillido del gato a medianoche, feo. Ese es un extremo. Ojo, pero el otro extremo es ignorarlos por completo y pensar que todo lo que nos pasa, que todo lo que nos sucede, quizás haya algo del enemigo involucrado en esa situación. Entonces, el balance al cual se nos llama, y eso es lo que está apuntando este texto, es que si bien es cierto, no todo es demonio, también hay circunstancias, situaciones, ambientes, atmósferas espirituales, personales o familiares, en donde el enemigo puede estar colado, instalado, aconsejando, empujando, seduciendo, hablando, estorbando. Inclusive el Señor dijo cuando sanó a una mujer que era jorobada en una sinagoga en un día sábado, dijo: esta hija de Abraham, escuchen lo que dijo, ha sido libre de una atadura del diablo. Esa enfermedad del Señor la vincula de inmediato con la operación de un espíritu maligno. Es decir, que hay enfermedades que no solamente son naturales, porque las hay, son naturales, no hay intervención diabólica, pero también hay enfermedades que podrían tener su origen en una atadura del maligno, una intervención del diablo. Entonces, estamos leyendo aquí pues que, por ejemplo, preguntas tales como estas: ¿qué cosas no avanzan en nuestras vidas, hermanos y hermanas? ¿Qué circunstancias, situaciones o patrones repetitivos en su vida, de pecados, de actitudes, de costumbres, de hábitos que no se logran superar? ¿Qué cosas usted siente en la vida cristiana? Y uno va aprendiendo, uno va discerniendo que uno en esto de la vida cristiana a veces solo llega hasta cierto lugar y de ahí como que algo se bloquea. Como dicen los muchachos, ese nivel está bloqueado para uno y uno siente que no avanza y entonces otra vez uno decide regresarse y decir: no, con eso no puedo, he luchado toda mi vida, etcétera. Y nos rendimos y damos por olvidado el tema. ¿O qué otras cosas en la vida espiritual cuesta que se consoliden en nosotros? El tema de la oración diaria, el tema de la lectura de la palabra de Dios. Mire, mi querido hermano y hermana, y ya le hablé de los dos extremos. Yo estoy hablando, procurando ubicarme en el centro. Tengamos cuidado porque también muchas veces Satanás, que sabe que la Biblia es una ventana, es una puerta gloriosa que te conecta con los pensamientos del cielo, con los principios de la eternidad, que desbloquean en nuestra mente un montón de ignorancia para introducirnos en la bendición abundante de Dios. Óigame, el demonio sabrá cómo estorbar tu contacto, tu relación, tu vínculo con la palabra de Dios. Sí, el enemigo, bueno, en la Edad Media encadenó la Biblia pues, y la tenía en latín y literalmente la encadenaron y le metieron llave. Hasta que un pequeño monje llamado Martín Lutero se decidió a abrir esa Biblia, a traducirla del latín incomprensible en aquel idioma, en aquel ambiente, y traducirla al alemán popular y llevar porciones de la palabra a las manos de personas del campo y de la ciudad. Y ahí comenzó un profundo avivamiento, una gran revolución, no solamente espiritual, pero también una revolución industrial
de ciencia, de las artes, etc. ¿Qué estamos diciendo? Que en algún momento dado habría que revisar si el enemigo te ha distanciado de la palabra, de la oración, si el enemigo de alguna manera ha establecido algunas fortalezas en tu vida. Permítame que lo mencione porque aquí cabe de todo, en temas espirituales, en temas morales. ¿Cuántas personas que están pisando nuestras iglesias domingo a domingo y son esclavos secretamente de la inmoralidad a través de las redes, a través de las plataformas de películas? Están ahí, esclavos a medianoche, sufriendo inclusive por el dolor y la tristeza de sentirse incapaces de abandonar esos vicios. Mientras la gente duerme en tu casa, tú estás atado en tu mente y en tu corazón con la inmoralidad sexual. Bueno, ahí puede estar el maligno metido, estableciendo una atadura de control en tu vida moral. Son cosas que están pasando. Y yo no dudo de la sinceridad y el deseo de todos nosotros como iglesia de querer mejorar, pero a lo mejor no hemos entendido lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos. Qué bueno que ustedes oran, qué bueno que creen en mi poder y mi autoridad. Solo que quiero decirles que el ayuno los va a vincular más con la presencia de mi Padre, con el Espíritu Santo, y van a ser investidos, renovados, empoderados con una unción que rompe ese yugo de pecado que gobierna sus vidas. Ese yugo que sin darse cuenta los apóstoles estaba sobre ellos, pensando que todo se trataba de fórmulas, de maneras de decir fuera, sin entender que el poder de Dios debe estar sosteniendo y respaldando una vida que va a hacer algo para la gloria de Dios. Amén, iglesia. Amén, hermanos y hermanas. Entonces, tenemos la preciosa oportunidad, pues, esta semana, mis queridos hermanos y hermanas, de traer ante el trono de la gracia, de presentarnos delante del Señor y de buscarle a través del ayuno y la oración. Ataduras pecaminosas que siempre nos derrotan. Hacemos nuestro mejor esfuerzo en algunos asuntos, pero no caminan. Podría tratarse del maligno. Y yo compartí en el devocional, y se los voy a mencionar muy rapidito, algo que a mí me pasó. Íbamos aquí se llama Quebrada María, delante de aquí de La Libertad, Comayagua. Íbamos para visitar una iglesia con una de nuestras autoridades en aquel tiempo, con el coordinador nacional, y él me dijo, llévame el carro de la institución, de la Iglesia de Santidad. Y bueno, yo empecé a manejar y nos tocó una cuesta en ese momento y acababa de pasar una gran tormenta y todo la cuesta había lodo barrial y literalmente el carro danzaba mientras iba para arriba sin avanzar para nada. Entonces me dijo él, fíjate, me dice que este carro tiene doble tracción. Pero él me lo dijo irónicamente, como quien dice, deberías de saberlo. Así que bajate y ponerle las llaves a las llantas de adelante. Y pues yo me bajé, ¿verdad? Tratando de disimular que no sabía, que no tenía doble tracción. Y entonces puse los candados, me subí y llegué sin ningún problema. Y en el devocional yo digo que en la vida cristiana, en relación a este tema del ayuno, la oración y el ayuno es la tracción, la doble tracción del cielo, si me permiten la comparación, para avanzar en temas que hemos estado patinando en el lodo del esfuerzo humano, sin poder avanzar en temas que están esperando por nosotros, en bendiciones que están esperando por nosotros, en cosas que Dios quiere darnos a nosotros. Muy bien. Yo creo que está justificado pues el tema. Hoy quiero compartirles rápidamente solamente algunos aspectos bíblicos que nos ayudan para entender mejor
el ayuno y la oración. Miren lo que dice Daniel capítulo 9, verso 3, por favor. Daniel 9, verso 3. Aquí está. Daniel, el profeta Daniel, el hombre que era un consejero espiritual en la corte de Nabucodonosor en Babilonia, y que era un hombre cuyo llamado era un llamado profético, un llamado de Dios. Ojo acá por favor, iglesia, para discernir, para hacer lectura de los tiempos que él estaba viviendo y que estaba viviendo el pueblo de Israel ahí en Babilonia. Miren, amados, qué cosa. El ayuno está vinculado con la revelación, con el discernimiento y con la renovación de nuestro entendimiento espiritual. Y entonces Daniel tuvo un llamado particular de Dios para orar y ayunar 21 días. Más adelante voy a mencionar el tipo de ayuno que él hizo. Pero vea usted pues la conexión que hay. Y dice, hablando Daniel: y volví mi rostro a Dios el Señor. El llamado al ayuno y la oración es quitar el rostro donde lo hemos tenido de manera equivocada. El rostro a veces ha estado viendo las circunstancias, ha estado viendo la situación actual, ha estado viendo al ser humano, al hombre, y dice Daniel, no, debo devolver mi rostro a Dios. ¿Dónde ha estado viendo usted? ¿Hacia dónde debemos devolver nuestro rostro? Aquí está Daniel. Volví mi rostro a Dios el Señor, el Dios Todopoderoso. Y dice, buscándole. Hay un tiempo de búsqueda, mis hermanos y hermanas. El tiempo de ayuno y oración no debe ser que no nos encuentre Dios distraídos, sin un sentido de búsqueda, sin un sentido de expectativa, de necesidad. No debemos de permitir eso. Porque la palabra establece que el que busca, halla. Por eso hay gente que nunca halla nada. Nunca encuentra significancia espiritual, bendición espiritual, discernimiento espiritual, crecimiento espiritual, madurez. Nunca, porque nunca busca nada. Anda al azar en la vida, de manera aleatoria en la vida espiritual. En la misma iglesia, uno puede ser un transeúnte, puede ser un parroquiano que anda de paso, con las manos en la bolsa y simplemente observando, sin un sentido de búsqueda. Así no funciona la cosa. Entonces, mira lo que dice acá, mis amados. Dice, buscándole a Él. Este techo espiritual, esta amada y bendecida iglesia debe tener una membresía que, si bien es cierto, esto nos protege de la lluvia, del sol, y nos permite un espacio adecuado para alabar y adorar y exaltar el nombre de Cristo, pero debe de inspirarnos en un sentido de búsqueda cuando estamos frente a su presencia y ante su palabra. Búsqueda, busqué a Dios. ¿Y cómo lo buscó? Dice que lo buscó en oración, y me llama la atención que esa "y" agrega ruego. Usted puede andar buscando algo y si no lo encuentra, pues bueno, ni modo. Otra vez. Pero la persona que anda buscando y no encuentra, ve a alguien por ahí, óigame, mire, le ruego que me haga un favor, dígame dónde encontrar tal cosa. Estuve buscando por aquí, por allá, por aquel lado y no encontré nada. ¿Podría hacerme el favor? Mire, yo le ruego que me ayude. Porque no ando buscando de manera casual, ando con intención de encontrar lo que busco. Y como le dijo Jacob al ángel en aquella histórica pelea cuando luchó con el ángel, no te suelto hasta que no me bendigas. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Sí, tenemos mucha gente con falta de garra espiritual, de búsqueda.
Esa ama de casa, de ese esposo que dice, no, Dios va a hacer algo conmigo, tiene que hacer algo. Y si Él lo ha prometido, que el que busca haya, aquí voy a estar. Que el que pide recibe, aquí voy a estar pidiendo en su presencia. Y el que llama se le abre, aquí voy a estar insistiendo en la puerta hasta que la puerta de gracia se abra para bendecir mi vida y mi familia para la gloria de su precioso nombre. Alguien puede aplaudir al Dios de gloria, al Señor, al Dios Todopoderoso. Amén. Y ruego, como el que anda buscando novia, ¿verdad? Anda orando, Señor, dámela, revélame. Y si no aparece, te ruego, Señor, que hagas algo. Ruego. Me gusta ese detalle, porque dice, busqué en oración y ruego. Sinónimos de ruego: súplica, clamor, insistencia, inclusive combinado con llanto, con desesperación, con ruego. Pero no solo eso, aquí hay otra frase poderosa, y también dice, busqué en ayuno. Fíjense, mire qué cosa. Era tanto el deseo que tenía de Dios y de conocer a Dios, su presencia y su plan para Israel en aquel momento, que dijo él, hasta la comida me significa distracción para encontrarme con Dios. Ahora, seamos sinceros, yo quiero también hablar aquí con el corazón para no dejar una mala impresión sería. Para ninguno de nosotros es fácil ayunar. ¿Es cierto? Sí, todos luchamos. No se preocupe, estamos hechos del mismo material, yo también. Sí, yo también. Pero, aquí viene el gran pero. Cuando uno ve la bendición del verdadero ayuno, no estamos hablando de aguantar hambre solamente. Estamos hablando otra vez del ayuno como medio de gracia para conocerle a Él y ver la mano interventora de Dios a nuestro favor. Vale la pena el esfuerzo, vale la pena la disposición, vale la pena la decisión de buscar su presencia. Entonces él habla de ayuno y también menciona dos términos más, que yo quiero detenerme un poquitito en estos dos términos a propósito. Mire lo que dice Daniel. Le busqué en oración, a la oración le añadí ruego, al ruego le metí ayuno, pero no solo eso, también me vestí de cilicio y me senté en ceniza. En nuestro lenguaje contemporáneo no entendemos eso, esas figuras no las entendemos, porque estamos a miles de años de distancia de la época de Daniel, de la cultura de Daniel y de esas prácticas cuando alguien pasaba un dolor, un luto, una búsqueda espiritual intensa. ¿Qué significaba el cilicio y la ceniza? ¿Qué fue lo que hizo exactamente Daniel? Bueno, déjeme mencionarle el significado. Para que ese significado, aunque no lo vamos a hacer literal, por supuesto, no se trata de eso, pero sí que entendamos que la definición de eso también anima nuestro corazón a estar mucho más persuadidos de la intención de búsqueda que deberíamos de tener. Para que no veamos el asunto así de manera por encima, sin profundidad, sino que veamos qué fue exactamente lo que hizo Daniel y lo que Dios espera de nosotros en este tiempo. Esa es la idea. Fíjense bien. El cilicio, ¿qué era el cilicio? Aquí se los defino, escuchen la definición. Era una ropa tosca, áspera, dura, que era tejida normalmente
con pelo de cabra o de camello. Así que era una ropa que el que la llevaba puesta, usted decía, esa persona está atravesando una profunda crisis en su vida. Porque eso era lo extremo. Es como decir, ni siquiera deseo que mi apariencia se vea como un ser humano más aquí en la sociedad, en la calle, en público. No, quiero que la gente sepa que estoy atravesando una noche oscura de mi alma. Estoy en silicio. Ni siquiera el arreglo personal, ni siquiera la ropa decente cabe en un momento de crisis como la mía. Eso era lo que estaba diciendo el individuo. Mire qué cosa más tremenda. Y de alguna manera pasa hoy, ¿verdad? Una persona que está bajo ataque depresivo, ansiedad, preocupación extrema, llega al punto que hasta se olvida de su apariencia física. ¿No es cierto? La gente se encierra, algunos ni siquiera se bañan por muchos días. Es tal el dolor emocional y la crisis que la persona está atravesando. Sería como el equivalente, espiritualmente hablando, a silicio en la vida de esa persona. Entonces fíjense bien, mis hermanos, el silicio, repito, era tela oscura, áspera, y era una vestidura que se ponían las personas que se encontraban de duelo. De duelo. Habían perdido algo significativo, un ser amado, estaban tan golpeados internamente que decían, ni siquiera la dignidad de vestirme bien cabe en este momento difícil para mi vida. Estaban de duelo. Pero espiritualmente significa, ojo acá, que también el cristiano debe de experimentar en algún momento dado una especie de duelo espiritual, porque siente que ha perdido el testimonio de su vida cristiana, siente que ha perdido las virtudes de la fe cristiana, siente que ha perdido su relación con el amado Dios, con su Salvador, con su Señor, siente que ha perdido el sabor de la palabra, el gozo y la alegría de la vida cristiana, siente que debe de estar de duelo, no puede estarse riendo, como dice Santiago. Hay de los que se ríen hoy, llorarán mañana, pero bienaventurados los que lloran. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, bienaventurado el que llora, el que siente su alma en duelo, el que siente que está atravesando un luto espiritual porque ha perdido la presencia de Dios, el sentido de la presencia de Dios, y su caminar con Dios se ha vuelto difuso, oscuro, sin sentido. El llamado de Dios, mis hermanos y hermanas, es, porque ¿cuál es el problema que hay detrás de esto? Hermanos queridos, a tanta persona que anda tan tranquila en la vida cristiana como, óigame, como que todo está bien. Como dijo el Señor, ustedes dicen, en vez de estarse riendo, deberían de estar llorando por su condición espiritual. Hay gente que anda fresca. Usted dice, qué tremendo este hermano, no tiene problemas, no lucha, no tiene conflictos. No está atravesando las crisis normales del cristiano normal que crece y madura de manera normal a través de las pruebas. Usted los ve frescos. Y hay situaciones difíciles, su casa espiritual se está derrumbando, el techo de la fe está haciéndose pedazos, la familia está sufriendo internamente tremendas crisis, hay dificultades con los hijos, hay problemas de muchas índoles, pero no pasa nada. No hay un sentido de pérdida, de duelo, de dolor, de tristeza por la condición espiritual. Hermanos, eso no puede ser. No puede ser. Entonces, es aquí donde entra la aplicación espiritual de nuestra respuesta personal al tema del ayuno. ¿Qué es lo que demanda Dios? Es esto: arrepentimiento. Arrepentimiento. El profeta Jeremías dice, escudriñemos nuestros caminos. ¿Sabe que, miren hermanos, por favor escúchenme, ¿saben ustedes que escudriñar nuestros caminos no es fácil?
No es fácil. Para empezar necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no te puede acompañar en ese escrutinio si andas en arrogancia, en soberbia, en orgullo. Él no puede trabajar. No te puede enseñar tu condición espiritual porque tu orgullo no permite que Dios obre. Por eso es que mucha gente no puede conocer su condición espiritual porque solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Pero si tengo una actitud mala ante Dios, el Espíritu entonces se hace a un lado y tú sigues engañado y engañada pensando que todo está bien. Y sigues haciendo lo mismo, sigues repitiendo lo mismo, vives en esa atmósfera de engaño espiritual. ¿Y qué sabrás tú del arrepentimiento? Nada, porque la pregunta es, ¿y de qué tengo que arrepentirme? Yo estoy bien. ¿Sí? Probablemente a usted le ha pasado, a mí me ha pasado que me he encontrado con gente que yo sé que hay sus dificultades y hemos tratado de ayudar pastoralmente para encontrarnos con una respuesta asombrosa. No, pero todo está bien conmigo, pastor. Yo no sé cuál es el problema. Exactamente cuál es su pregunta. Óigame. Es increíble hasta dónde puede llegar nuestra ceguera espiritual. Solamente cuando entiendes el tema del cilicio, puedes ver tu necesidad de Cristo en tu vida. Entonces la esposa empieza a decir, sí, yo necesito una renovación de Dios en mi vida. Siento que hay cosas que no las estoy manejando bien, ni como esposa, ni como madre. Necesito sabiduría, necesito gracia. Necesito entendimiento de Dios. Y el esposo dice, híjole, estoy muy lejos de lo que debería ser en Cristo. Necesito mejorar mi sacerdocio espiritual, mi liderazgo espiritual, mi rol de padre, mi rol de esposo. Hay tantas cosas que se me han escapado y necesito volver a ellas. Pero mientras el cilicio no sea tu experiencia, pensarás que todo está bien. Es más, ¿sabe qué decimos cuando uno piensa que todo está bien? ¿Y yo para qué voy a ayunar? ¿A cuenta de qué? Aguantar hambre. No lindo, como dicen en La Paz. Y se nos atraviesa ahí la idea de Finca del Carmen. Sí. Pero la gente necesitada, escuche bien, que entiende el tema del cilicio en su vida, sabe que aunque no es fácil, que nadie entra aplaudiendo, ni corriendo, ni celebrando al ayuno, pero dice, sí lo necesito. Y como sí lo necesito, no depende del hambre que sienta, no depende del relajo que hagan mis tripas, no depende de todos los argumentos que mi carne quieran levantar contra mí, voy a participar porque lo necesito. Cilicio. ¿Y ceniza, pastor, qué es? Bueno, ceniza es ceniza, ¿verdad? Profunda la respuesta, ¿verdad? Pero culturalmente, ¿qué está diciendo Daniel? ¿Qué está diciendo Daniel, el profeta? Dijo, me voy a vestir de cilicio. Y aquí en el reino, el rey me va a ver, los cortesanos cercanos a él me van a ver vestido así, pero quiero que sepan que estoy atravesando un tiempo donde necesito desesperadamente a Dios y su revelación para mi vida y para mi pueblo. Entonces, ceniza, aquí se los defino y la nota nos dice, sabemos que las cenizas son los residuos de las cosas quemadas que ya no sirven para nada. Las cenizas era una práctica donde la persona que se colocaba el cilicio iba, escuchen bien, y habían lugares como establos donde había ganado, animales, ¿verdad? Y ellos defecaban ahí y todo ese estiércol seco lo amontonaban, especialmente en zonas de caballerizas, y le metían fuego. Y ahí quedaban aquellos grandes colchones de ceniza.
Entonces, una muestra extrema, pero extrema, donde la persona dice, aquí pierdo hasta mi dignidad, aquí pierdo mi nombre, aquí pierdo mi reputación, pero si esto significa delante de mi Padre que estoy profundamente abatido y necesitado de Él, quiero sentarme en el estercolero quemado, quiero sentarme en las cenizas como una muestra de mi gran necesidad espiritual. Es bien fuerte la comparación, pero así sucedía. Las cenizas. Y espiritualmente hablando, porque recuerden, estamos aplicando, las cenizas en términos simbólicos, simbología, significa lo siguiente. Mire lo que dice Isaías 44, 20, la primera parte, 20a. La ceniza significaba vanidad. Como figura comparativa, la ceniza no vale, es el resultado de algo que sirvió pero que ya no sirve, y es algo que el viento se lo puede llevar. Por eso significaba vanidad. Y aquí lo leemos, dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Note usted como dice acá, que el corazón engañado se alimenta de cenizas, de algo vano, de algo sin peso, de algo pasajero y de algo sin valor. Así que lo que está diciendo Daniel, Señor, yo quiero demostrarte hoy que esta actitud mía tiene implicaciones de abandonar mi vanidad personal. Me desvinculo de todo pensamiento que me involucre con una vida vana, viviendo cosas vanas, pensando cosas vanas, haciendo cosas vanas. No quiero alimentar mi vida ni mi alma de vanidad. No quiero alimentar mi vida y mi alma de cenizas en mi propia vida. Número 2, también la ceniza y también significa algo que ha sido desechado. Obviamente en los estercoleros iban y con palas sacaban la ceniza y la botaban, qué sé yo, al viento para poder limpiar el espacio. Así que también era un simbolismo de algo que es desechado, algo que es botado. Entonces, este texto que vamos a leer a continuación nos lo confirma. Mire lo que dice Job, capítulo 30, verso 19. Aquí lo tenemos ya. Mire, mi hermano. Dice, Él me derribó en el lodo. Oiga, qué descripción esa. Me derribó en el lodo. ¿Quién? Dios. Sí, Dios lo derribó en el lodo a Job. Porque Dios permitió la prueba de Job. No para destruirlo, no para matarlo, no para avergonzarlo, sino para tratar con una área profunda en la vida de Job que necesitaba ser refinada por el poder de Dios. Quiero decirle algo, mi hermano y mi hermana. Por favor, escúcheme. Si hay cosas en su vida o en la mía, y seguramente lo hay, que necesitan ser derribadas y reconstruidas por la mano misericordiosa de Dios, quiero que sepas que Él lo hará. Él te va a derribar. Te va a derribar. Porque así dice la palabra de Dios. Dice Job, Él me derribó en el lodo, me puso en la condición más humillante, y termina diciendo, y soy semejante al polvo y a la ceniza, a lo descartado, a lo menospreciado, a lo rechazado. Eso significa ceniza. Y pastor, ¿y cómo se aplica eso entonces en este tema del ayuno? Tú dices, ok, recursos externos que yo esperaba, aspiraciones que yo tenía, personas que me fallaron, puertas que se cerraron y que me hacen sentirme desechado como las cenizas al viento. Eso provoca en mi corazón buscarte, Señor, a ti. Porque aunque todos te abandonaren, Jehová, el Dios de los cielos, jamás te abandonará. Siempre estará contigo, siempre te guardará, siempre te bendecirá, siempre te prosperará, siempre te sostendrá. Nunca te desechará, jamás.
Dice la palabra de Dios: ¿podrá la mujer dejar de compadecerse por el hijo que dio a luz? Y dice la misma palabra: aunque él lo hiciera, dice Jehová, yo nunca, nunca me olvidaré de ti. Nunca. Te puede dejar cualquier situación o circunstancia, pero Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Te bendecirá, te guardará, te prosperará, te va a librar del maligno y siempre estará a tu lado. Bendito sea su nombre. Puede ser un niño, va a estar contigo. Él es pastor de los niños. Puede ser un joven, novato, ignorante, inmaduro, pero no te dejará. Puede ser una soltera que todavía no ves que viene la provisión, tranquila, Él no te dejará y nunca el Señor permite que el tren te deje, porque Él está pendiente de tu vida. Algunas hermanas solteras dijeron amén en vibrador. Y jóvenes también, ¿verdad? Nunca. Estimadas hermanas preciosas, hermanos queridos que ya peinamos canas aquí, en la vejez no seremos desamparados y estaremos vigorosos y verdes, porque Jehová está con nosotros todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin de este mundo. Pastor, mi hogar está sufriendo, mi hogar se tambalea, tengo crisis en mi hogar. Dios está contigo. Él no abandona los lugares ni los escenarios de nadie. Él está ahí contigo y permanece contigo hasta que se vea su mano poderosa obrando, restaurando y bendiciendo tu familia y trayendo tus hijos y tus nietos a sus pies para la gloria de su santo nombre. Solo tienes que tener paciencia, confianza y seguir perseverando en Dios. Semejante al polvo y a la ceniza. ¿Qué más significa ceniza? Bueno, según el Salmo 102, verso 9, también significa, la ceniza es tipo de desgracia, así como se oye. Pesado, ¿verdad el término? Pero es la verdad. Hermanos queridos, ¿quién no ha pasado una desgracia, sea minúscula o mayúscula? Las hemos pasado todos. Si tú eres habitante del planeta Tierra, tarde o temprano experimentarás una temporada de desgracia. Y desgracia, para definirlo de una manera más amigable, como dicen los términos hoy, es quedar desprovisto de la gracia. Por eso se llama desgracia. Y sientes que las cosas se pusieron muy, muy complicadas. Eso significa también la ceniza. Y mire lo que dice acá: por lo cual yo como ceniza a manera, como de comer ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas. En otras palabras, estoy en desgracia. Qué tremendo. Ay, pero bendito sea Dios. Bendito sea el Señor, que dice el salmista: en tiempo de angustia, tú fuiste mi sustento. Bendito sea el nombre de Dios. En tiempo de angustia, tú fuiste mi sustento. Sí, en medio de la desgracia, ahí está el Señor. También ceniza significa, según Job 42:6, significa la ceniza en tu vida espiritualmente y aplicada, significa que llegas a un punto en tu condición espiritual en donde te humillas ante Dios. Escuche bien, a veces uno se humilla ante las circunstancias que te doblegan, que te golpean, que te tiran al piso. A veces hay gente que se humilla ante el hombre también, pero son lugares equivocados donde humillarnos, lugares equivocados. Si tú te humillas delante de Dios, no tienes necesidad de humillarte ante nadie más. Si tú quieres estar de pie ante los hombres, tienes que estar de rodillas ante Dios. Si tú quieres estar de pie ante las circunstancias de la vida, por duras que sean, tienes que estar de rodillas delante de Dios.
Entonces, ¿qué significa humillarnos delante de Dios? Es reconocer otra vez que mi condición sigue siendo una condición que representa la ceniza y que he descubierto que no tengo opción ni lugar más adecuado que estar en su presencia humillado. Dice la Biblia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando sea tiempo. Quiero decirles algo que a lo mejor ustedes no habían escuchado, pero aprovecho para decírselos. ¿Sabe que usted a veces viene ante el Señor y se humilla? Señor, perdóname, me arrepiento, Padre, me reconcilio, me entrego, te doy mi vida, etcétera, etcétera. Eso que hacemos, ¿verdad? Para orar cuando estamos arrepentidos. Pero ya de inmediato nos levantamos y decimos: bueno, Señor, pero quiero lo que perdí, el lugar que tenía, que me llamen, que haz esto, Señor, porque estoy ya humillado. Y abrime esta puerta y dame aquello y respondeme en esto y respondeme en lo otro, porque ya estoy humillado. Y digo: un momentito, sí te humillaste, pero no es el tiempo para darte esto, porque necesito que crezcas en humildad al punto de que no te importa lo que perdiste. Y cuando estés en esa posición donde ya no te interesa lo que perdiste, ni buscas venganza, ni pleito con nada, ni con nadie, ahora te devuelvo lo que es tuyo, porque no te va a dañar, no te va a volver arrogante, no te va a volver orgulloso. Podrás manejarlo con humildad y con gratitud delante de mi presencia. Sí, a veces uno dice: ¿y por qué no? ¿Y tanto tiempo, Señor? Entonces me estás buscando para que yo haga lo que vos querrás, en el tiempo que vos querés. No, dice la palabra, escuchen, hermanos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte, no para tu gloria, es para la gloria de Él, y en su tiempo. En su tiempo. Es cuando llegas al punto de decir: ok, Señor, he caminado tan lindo delante de ti, me has sanado, me has restaurado de tal manera que ya no me importa nada. Es más, ni siquiera estoy pendiente de la gente que me dañó, que me ofendió. No me importa. Es más, te pido que los bendigas. Y asunto arreglado. Si tú los quieres enmendar, disciplinar o lo que quieras, es asunto tuyo, pero no me interesa. Eso es prerrogativa de tu soberanía. Yo no lo quiero. Y ahí comienza la bendición. Cuando tú cierras capítulos con tu pasado, cuando tú perdonas de corazón y esperas el tiempo de Dios. Y a veces queremos empujar y promovernos sutilmente en algunos espacios, ¿verdad? Para entrar otra vez. No, dice Dios: no hagas eso. Espérate, yo te voy a promover en su tiempo. ¿Alguien puede decir amén acá? No, ¿alguien puede decir amén con más alegría? Amén, amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Nunca abra puertas a patadas. Espere que Dios las abra. Padre, yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, ábreme puertas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. No se puede. Y lo último que significa ceniza, nos lo dice Daniel 9:3. Ya lo leímos, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice Daniel 9:3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Eso significa arrepentimiento. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué necesitamos esta semana de ayuno y oración? Arrepintámonos. Sí, mire, con todo respeto le digo, mi querido hermano y hermana, apreciadísima oveja del Señor, amado del cielo, y amado con un amor defectuoso como el mío, como humano, pero yo lo quiero a usted, lo amo. Su alegría es la mía, su llanto es el mío, sus victorias son las mías. Y sus fracasos, aunque usted no lo crea, también son de alguna manera mis fracasos. ¿Sabe qué le digo? Arrepintámonos. Arrepintámonos. Hasta es válido, ¿sabe qué? Señor, fíjate que yo no siento de qué arrepentirme. ¿Podrías obrar en mi corazón? ¿Podrías traer convicción de tu espíritu a esas áreas oscuras de mi vida que no veo, que no entiendo?
y que me parece que no necesitan arrepentimiento, pero podría sobrar en mí, como dijo, creo que fue Job, dijo él, muéstrame si hay algo malo que yo he hecho y te prometo que no lo haré más. Oiga, qué oración tan linda esa. Muéstrame. Hay cosas que Dios me ha mostrado a mí y me dice, eso está malo, Luis, según vos no, y has convivido con eso mucho tiempo, con esa actitud, con esa manera de ver las cosas, corregilo, no está bien. Eso lo hizo misericordiosamente el Espíritu Santo para mostrármelo. ¿Sabe qué he tenido que hacer? Señor, es cierto, perdóname, gracias. Gracias por abrirme este entendimiento y conocer mi pecado. Por eso decía el salmista, sepa yo cuán frágil soy. No me doy cuenta, según yo soy la gran cosa, el fuerte, el que todo lo sabe, el que todo... Señor, muéstrame cuán frágil soy. Permíteme ver mi fragilidad, porque solo viendo mi fragilidad puedo elevar mi rostro buscando tu gracia y tu ayuda. Arrepintámonos, hermanos. Busquemos a Dios en arrepentimiento esta semana. Mañana estamos empezando. Quiero mencionarle rápidamente, esto ya es una enseñanza práctica que usted necesita conocer con respecto al ayuno. Ya es como aclarar dudas. Fíjense bien. Lo primero que quiero decirles es que no es recomendable que personas, obviamente mujeres embarazadas, participen en un ayuno. 2, no es recomendable que personas con enfermedades de base y que están bajo control médico participen en un ayuno, a menos que consulten a su médico. ¿Qué tipo de ayuno pueden hacer? No necesariamente, ya les voy a mencionar los tipos de ayunos que hay, pero hay maneras, si usted quiere siempre participar, pero bajo una prescripción médica. Dicho eso, déjeme mencionarle los 4 tipos de ayunos que hay para que usted sepa, porque son ayunos bíblicos. Esther 4:16, ahí está el primer tipo de ayuno. Esther 4:16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis. Es ayuno total, sin comida y sin agua. Y fueron 3 días nada más en ese caso particular. Así que deducimos entonces por esta porción bíblica que existe el ayuno total, que no debe de pasar de 3 días en las personas que lo hacen. No debe de pasar porque el agua, ustedes saben, es un líquido precioso que el cuerpo necesita para poder funcionar bien. 2, está el ayuno solamente con agua, capítulo 4 de Lucas, verso 1 y 2. No vamos a leer todo el pasaje, pero pónganlo por favor. Verso 2 dice, Lucas capítulo 4, verso 1 y 2. Verso 2 dice, por 40 días era tentado por el diablo, hablando de Jesús en el desierto, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. El texto no dice que tuvo hambre y sed, sino solamente hambre, lo cual implica que estuvo ingiriendo agua, ¿verdad? Entonces es un ayuno con agua. Está el tercer tipo de ayuno, el ayuno parcial. Daniel 10, capítulo 10, versos 2 y 3. Parciales, dicen, aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. Y mire lo que dice el versículo siguiente. No comí manjar delicado, es decir, no me dediqué a comer las sabrosuras que normalmente como en la corte del rey, sino que mi ayuno comenzó con comida sencilla, apenas para vivir. Me restringí los manjares, los postres, las carnes y todas esas comidas que disfrutamos todos. Decidí una dieta más sencilla. Entonces dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino. Me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces, el ayuno que hizo Daniel es un ayuno parcial. No dejó de comer, pero nada de comida fina, costosa, sino que comida muy sencilla.
Probablemente dicen algunos comentaristas que se trató de una dieta vegetariana, cosas que no tuvieran que ver con, como decimos en buen castellano, con fritangas, ¿verdad? Sino comida más limitada. Está el cuarto tipo de ayuno, que es el ayuno de otras cosas. Por ejemplo, veamos lo que dice Primera de Corintios 7:5. Vamos a omitir el otro versículo y vámonos de un solo a Primera de Corintios 7:5. Esto les va a sorprender un poco, pero también es parte del ayuno. Dice, hablando el apóstol Pablo de recomendaciones hacia las familias, hacia las parejas, hacia los matrimonios, les dice lo siguiente: no os neguéis el uno al otro, hablando del compromiso de la intimidad sexual entre parejas casadas. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Ok, mi amor, vamos a estar separados en términos de intimidad, vamos a dedicarnos a orar, a ayunar, a buscar de Dios. Pero dice también Pablo, para ocuparos sosegadamente en la oración y vuelvan a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Qué práctico, ¿verdad? El consejo de Pablo. Pero el punto que necesitamos rescatar de aquí como principio válido para el tema del ayuno y la oración es que no solamente uno se abstiene de alimentos, también hay ayuno que tiene que ver con abstenerse de temas sexuales, como lo apunta Pablo. Puede uno también ayunar las redes sociales, puede ayunar televisión, puede ayunar Netflix, puede ayunar otras cosas que significan distractores en temporadas donde necesitamos enfocarnos en Dios, en su palabra, en la oración y en la búsqueda de su presencia. ¿Es válido? Esta semana es válido. Si usted es una persona, por ejemplo, que le atrae tremendamente las redes, si usted solo se levanta y empieza a revisar cuántos likes le han puesto, y si no le han puesto, ¿y qué pasa que fulanito no me le ha puesto like? ¿Ah? Si usted es una persona que vive de eso, ¿verdad? Y que se alimenta con las redes, a lo mejor es tiempo que le endose a esta semana de ayuno el ayunar esas cosas por un tiempo. Probablemente su incapacidad de escuchar a Dios, de sentir la llama de su presencia, de su espíritu, tenga que ver con el hecho de que usted está absorbido por estas cosas que perfectamente bien puede ayunar. Ahora bien, termino con lo siguiente. ¿Cuál es el tipo normalmente de ayuno que ejercitamos para esta semana? Y aquí es decisión suya, se lo comparto para que usted lo sepa. Usted puede ayunar toda esta semana únicamente con líquidos, ¿verdad? Líquidos en la mañana, en la tarde y en la noche, o puede ayunar en el transcurso del día y entregar con su cena por la tarde. Perfectamente bien. O opciones, ¿verdad? Usted también puede decidir, ok, voy a ayunar mi almuerzo, o voy a ayunar mi desayuno y mi almuerzo y entrego con mi cena. Esas son las opciones que hay, ¿verdad? Ya sea que usted diga, ok, mañana solo voy a tomar agüita en el día y por la tarde voy a entregar con mi cena, una cena ligera, ¿verdad? No vaya a desquitarse usted con 3 platos de un solo en la cena, porque ya entonces ya no está bien, ¿verdad? Dice, ok, amor, haceme una sopa de res, que esta noche voy a entregar con esa cenita, con la olla de sopa. No, ¿verdad? Esas son las opciones, repito. Puede entregar usted como ayuno, desayuno y almuerzo, entregar por la tarde, o ayunar todo el día y entregar en la cena por la tarde. O puede hacerlo con líquidos durante la semana. Ese es un tema ya muy particular. Lo más importante, mis queridos, es disponernos para participar en este tiempo maravilloso de búsqueda al Señor. Amén. Pónganse de pie.